Buenos días, hermanos. Espero que estén pasando un buen domingo y vamos a darle continuidad a nuestra carta a los hebreos, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido terminar esta carta y también nos ha bendecido con el contenido de esta carta. Para esto vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto a través de esta carta. En esta carta hemos visto que el autor nos recalca que Jesucristo es mucho más importante que, que los ángeles cuando dieron las tablas de los mandamientos a Moisés. Es más, que es más importante que Moisés, que es más importante que los sacerdotes de aquella época, porque él es el sumo sacerdote que Dios nos dio, ¿verdad? O que Él mismo se dio para, para ser nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y también vemos que el autor nos recomienda o le recomienda a aquella iglesia que confíen más en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo era mucho más importante que todo eso, ¿verdad? Y es más, se lo estaba diciendo a esta iglesia porque esta iglesia estaba padeciendo mucho, ¿verdad? Por ser cristianos, porque se habían convertido al cristianismo. Ellos habían sido maltratados, habían sido encarcelados, habían sido ultrajados y todos los padecimientos los habían tenido ellos. Pero el autor les estaba diciendo, confíen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a padecer mucho más que ustedes. Él vino a padecer hasta su vida por nosotros. Él dio su vida para que nosotros estemos, seamos salvos de todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida. Por ejemplo, Él nos limpia de todo pecado. Él, nos da la oportunidad de estar en la presencia de Dios y también nos da la certeza de que vamos a llegar a la presencia de Dios. Entonces, el autor les está recalcando todo esto y en el versículo número 12, en el capítulo número 12 vemos que también les dice y también nos dice a nosotros que corramos una carrera para llegar a la presencia de Dios. Y esa carrera, ¿cómo va a ser corrida? Pues despojándonos de todo pecado, hermanos, despojándonos de todo lo malo que hemos hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder ir ligeros sobre esa carrera y poder terminar esa carrera para beneficio de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese beneficio de nosotros va a ser, cuando ya hayamos terminado esa carrera, va a ser el beneficio de estar en la presencia de nuestro Dios. Así también en este capítulo número 13 nos dice cómo seguir adelante en nuestra carrera. En esa carrera es que nosotros tenemos que vivir en santidad, tenemos que permanecer en santidad para poder llegar a la meta. Y entonces en el capítulo número 13 nos da tres pasos a seguir para vivir o cómo vivir en santidad, hermanos. Y no lo vamos a hacer muy largo porque les digo que es muy corto el tiempo que tenemos y por eso yo nomás quiero ver tres pasos que el autor nos dice que vivamos en santidad, ¿verdad? Tres tipos de santidad en la que nosotros podemos caminar o correr esa carrera, ¿verdad? Y para eso vamos a ver qué nos dice el versículo número 1 de Hebreos 13, hermanos. Si ya tienen su cita, ok, adelante. Pero si no tienen su cita, busquen su cita para que vayamos cotejando todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Antes de que sigamos adelante, voy a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta hora.
Señor, en esta hora yo te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú derrames de tu precioso Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de ver esta carta completa, Señor, y nos has bendecido a través de esta carta, Padre. Por eso te ruego, Señor, que tu misericordia esté con cada uno de mis hermanos y conmigo mismo, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, y poder, Padre, llegar a esa meta que tú, Padre, tienes para cada uno de nosotros, Padre. En esta hora yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, amén. Así es que, mis hermanos, vamos a ver, si ya tienen su cita, vamos a ver el versículo número 1, hermanos. El versículo número 1 nos dice que permanezca el amor fraternal. Si nosotros queremos llevar una vida santa, primero déjenme hacerles una pregunta. Para usted, mi hermano o mi hermana, ¿qué es vivir en santidad? Esa palabra suena muy fuerte, ¿verdad? Vivir en santidad. Hay muchos que luego toman esto de vivir en santidad, alejándose de todo el medio que los rodea, ¿verdad? Hay muchos que prefieren irse a un lugar solitario, a una cabaña y estar ahí en santidad. Para ellos eso es vivir en santidad. Pero déjame decirte que el autor de esta carta nos da tres formas de vivir en santidad. Y yo quiero que veamos estas tres formas de cómo seguir una santidad que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y la primera es esta, que nos dice el versículo número 1, nos dice, permanezca el amor fraternal. Si tú, mi hermano, si tú en tu vida permanece ese amor fraternal hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tus vecinos, quiere decir que estás viviendo una vida en santidad. ¿Por qué una vida en santidad? Porque el autor, la santidad no se refiere nada más a ti, sino que reflejar el amor que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra como persona, ¿verdad? Él obró siempre demostrando amor hacia todos, hermanos. Así es que si tú permaneces en el amor que nuestro Señor Jesucristo nos vino a demostrar, quiere decir que tú estás viviendo una vida en santidad. Y esa vida en santidad pues la vas a tener que reflejar en tu familia, ¿verdad? Ya sea en tu esposa, en tus hijos o en los vecinos. Y eso nos dice el autor, que le decía a aquella iglesia que ellos, para poder llegar a esa meta donde tenemos todos esa meta, tenían que vivir una vida en santidad. Pero esa vida en santidad era vivirlos en amor, porque ellos ya se estaban alejando de la iglesia, ¿verdad? Por lo que estaban padeciendo, por el maltrato que padecían, por el encarcelamiento. Ellos ya estaban alejándose de la iglesia. Por eso les recalcaba el autor que teníamos que vivir una vida en santidad, pero reflejándose el amor entre todos. Y esa es el primer paso de una vida en santidad. Pero también nos dice que hay otra forma de vivir esa vida en santidad, hermanos. Y esa vida en santidad es la de que no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Para el autor y para Dios, es importante que nosotros, si somos hijos de Dios y queremos seguir viviendo una vida en santidad para llegar a esa meta, tenemos que ser hospitalarios, hermanos. ¿Por qué hospitalarios? Porque es ahí a donde vas a reflejar el amor. Ahora no nada más en tu familia, no nada más en tus vecinos, sino que también en gente que no conoces, hermano.
en gente que a lo mejor está necesitando de que, pues, por ejemplo, o que ya conoces, pero vienen a visitarte y lo primero que tú vas a decirles es que son bienvenidos, ¿verdad? Aquí a tu hogar y que si es necesario se pueden quedar aquí, que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero también nos dice que esa, que esas, que ese ser hospitalario también nos dice que también lo seamos no nada más aquí en nuestro hogar, hermanos, que también lo seamos allá en el templo, en la iglesia, cuando algún hermano llega que por primera vez a nuestra iglesia, pues lo que tenemos que hacer es ser amables con ellos y como si ya los conociéramos, brindarles nuestra amistad, ¿verdad? Para que ellos se sientan bien recibidos en en nuestro templo, ¿verdad? En nuestra iglesia, para que ellos digan que verdaderamente ahí sí existe ese amor fraternal del cual nos habla la palabra de Dios, hermanos. Y también nos dice que tenemos que ser, al ser hospitalarios, tenemos que ser amables, hermanos, con ellos y ofrecerles lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, ofrecérselos a ellos para que se sientan bien, ¿verdad? Y esa es nuestra segunda forma de vivir en santidad. Ya vimos la primera, que es reflejar o compartir el amor que Dios nos ha dado. El ser hospitalarios. Y nos dice aquí también la tercera forma de vivir en santidad. Dice en el versículo número 3, dice que acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El versículo número 3 nos dice que nosotros nos acordemos de los presos, hermanos, porque el autor le estaba diciendo a esta iglesia que se acordaran de los presos, porque en aquella época, déjenme decirles una cosa bien importante, que en aquella época encarcelaban a alguien y nomás agarraban y lo metían en el calabozo o en la prisión, pero ¿qué creen? Que no les llevaban de comer a esos presos, y si nadie les llevaba de comer, esos presos pues se iban a morir de hambre, ¿verdad? Y entonces les recordaba el autor a los hermanos, les decía, acuérdense de los presos, si ustedes los conocen, llévenles de comer, porque si no ellos se van a morir. Y todo eso pues también a nosotros nos lo recuerda, ¿verdad? De que nosotros también tenemos que acordarnos de los presos, hermanos. Pero, ¿tú te acuerdas de alguien que esté preso, hermano? Aquí, en este momento. ¿Tú te acuerdas de alguien que esté preso? No estoy hablando del presidio, de allá del reclusorio, sino que estoy hablando de aquella gente que se encuentra presa, pero en el pecado, presa en la lujuria, presa en cualquier concepto que no sea agradable a Dios, hermano. De ellos en este momento, a mí me llega a mi mente que me tengo que acordar de ellos y ir y darles la palabra de Dios para que ellos encuentren esa libertad, porque dice la palabra de Dios que conociendo la verdad los hace libres. O conocimos nosotros la verdad, y esa verdad nos hizo libres. ¿De qué? De todo el pecado en el cual nos estábamos desenvolviendo allá afuera, hermanos. Y por eso yo comparo esto. El autor les decía, acuérdense de los presos. ¿Por qué? Porque nadie les lleva de comer, y si no les llevan de comer se van a morir. Y yo comparo ahorita, que yo me acuerde de los presos, de aquellos presos que están en el pecado, que yo les lleve el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, para que ellos encuentren la libertad
y esa libertad los haga libres de cualquier pecado, hermanos. ¿Y quién los va a hacer libres? Pues solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se vino a dar en la cruz para que tú y yo y toda la humanidad sea libre de todo pecado. Así es que nosotros debemos de predicar a nuestro Señor Jesucristo con aquella gente que se encuentra presa. Amén. Y vamos a seguir adelante, hermanos. Otro versículo muy bonito que yo encuentro aquí es el número 4, hermanos. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si tú quieres vivir una vida en santidad, hermano, déjame decirte que nuestro Dios nos dice que si tú eres casado, que si yo soy casado, tú tienes que darle honra al matrimonio, así como le damos honra a Dios. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el matrimonio es un pacto entre dos personas para engrandecer el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahorita en esta época o en aquella época, hermanos, por eso el autor le decía eso a aquella iglesia de aquella época. Le decía, porque en aquella época también se practicaba mucho el adulterio, hermanos. Y cosa que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Estamos viviendo en esta época mucho adulterio. Hay personas que no toman con honra el matrimonio, no le dan la honra a Dios, hermanos. Y Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, le demos la honra a nuestro matrimonio. Que tengamos respeto de nuestra esposa, que tengamos respeto de nuestro esposo. Y también al tener todo eso, nosotros vamos a vivir una vida en santidad, hermanos. Porque hoy en día, déjame decirte que a la gente ya no le importa el matrimonio. Cómo hay infidelidad, ¿verdad? Ya sea de hombres o de mujeres. Me doy cuenta que hay cosas que, pues, a lo mejor lo toman a la ligera, el irse y involucrarse con otra gente que no sea con su esposa, y lo toman a la ligera. Pero Dios no quiere que hagan eso. Por eso Dios quiere que nosotros llevemos la palabra de Dios para que ellos tomen en cuenta esto que nos dice este versículo que dice: honroso sea en todos el matrimonio, no nada más en mí, sino en todos los que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, el autor le decía esto a aquella iglesia. ¿Por qué? Porque es un evento que a lo mejor nos está quitando la presencia de Dios a nuestras vidas, el ser infiel, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que cómo toma Dios el matrimonio, ¿verdad? Lo toma de una forma honrosa. Y si nosotros tenemos un lecho de mancilla, vamos a tener una convivencia muy feliz con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿verdad? Porque cuando un matrimonio ya tiene infidelidad y se dan cuenta las parejas, lo que va a pasar es que ese matrimonio se va a disolver. Y al disolverse, los hijos se van a desapartar o van a ser desapartados de el papá o de la mamá, ¿verdad? Y ya no va a haber felicidad en esa familia. Por eso Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Por eso nos quiere poner en nuestra cabeza que tengamos por honroso el matrimonio, ¿verdad? Y el lecho sin mancilla. Pero también nos dice aquí que todos aquellos que han sido infieles o que están siendo infieles van a tener un pago, hermanos. Van a tener un pago, porque la palabra de Dios dice que tú vas a cosechar lo que vas a sembrar. Así es que nos dice aquí
parte del versículo dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, hermanos. Así es que van a tener problemas aquí, pero también van a tener problemas en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no le han dado honra a su matrimonio, no le han dado honra a su lecho, que sea sin mancilla, hermanos. Fíjense que también van a tener su pago ellos, porque aquí no lo dice, ¿verdad? Nos dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero también nos habla otra cosa para vivir en santidad, y con esta nos vamos a despedir, hermanos. Nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Fíjense, esto a mí no me dice, o no nos lo está diciendo el autor porque quiere que vivamos siempre pobres, hermanos. No. Dios quiere, ¿se acuerdan que yo siempre les he recalcado que Dios quiere lo mejor para nosotros? Nos dice que si Dios te da un trabajo donde de ese trabajo sea bien remunerado, ok, adelante. Y a ti, joven, si Dios te da la oportunidad de estudiar una carrera, estúdiala. ¿Para qué? Para que por medio de esa carrera tú puedas tener más recursos económicos. Pero aquí lo que el autor nos dice, que nosotros, si llegáramos a tener dinero, que nuestro corazón no se engrandezca, que nosotros reconozcamos que todo viene por parte de Dios, que no lo hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que Dios es el que nos está ayudando, ¿verdad? Y que si tú llegas a tener mucho dinero, que seas humilde, que ese dinero sea para que tú seas feliz, para que tú compartas en tu hogar, para que tú compartas con aquellos que necesitan. Eso es lo que nos quiere decir el autor. Es más, también nos dice que si en este momento estás padeciendo escasez, nos dice que también estés contento con lo que tienes ahora, porque Dios te lo está dando. Dios no te está dejando sin comer, hermano. Dios te está proviendo lo necesario para subsistir. Y también sé feliz con lo que tienes, dice el autor aquí, porque todo eso viene de parte de Dios. Así es que si nosotros estamos ya sea en una época de abundancia, con lo que tienes, sé feliz, pero que esa época de abundancia no te haga ser soberbio con la demás gente. Actúa siempre con humildad en tu corazón. Y si no tienes, hermano, reconoce que Dios no te ha dejado sin comer, que te ha dado el pan de cada día, dice. Porque Dios nos dice que no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y esto, si tú piensas en esto, y si tú actúas en esto, estás viviendo una vida en santidad, que es lo que quiere el autor, que nosotros vivamos para poder llegar a la meta de esta carrera que nosotros tenemos por delante y darle la gloria a Dios nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No perdamos de vista nuestra meta, que es el autor y consumador de nuestra fe,
nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana con un libro nuevo, hermanos. Y ese libro lo vamos a seguir estudiando capítulo a capítulo. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Te ruego en esta hora que tu misericordia esté con nosotros y que tú sigas, Padre, dándonos lo mejor, Padre, lo mejor que tú quieres para nosotros. En esta hora yo te alabo y te bendigo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.